esos peldaños vamos a estar teniendo la recompensa, ¿no? Así que la recompensa ya viene, amados hermanos. Sabemos que en estos tiempos que vivimos, tiempos muy difíciles ya, y se aproxima la venida del Señor, ¿no? Pero sabemos que hay muchos que la tienen por tardanza, amados hermanos, ¿no? Y dice que no tenemos que tenerla por tardanza. El Señor sabe por qué Él retarda su venida, ¿no? Porque faltan muchos que acudan al arrepentimiento, ¿no? Y puedan venir y ser hijos de Dios también, ¿no? Así como nosotros un día escuchamos este mensaje, ¿no? De libertad, ¿no? De liberación, y pudimos nosotros entrar a esa nueva creación en Cristo Jesús. Gloria a Dios, damos al Señor en esta tarde. Vamos a seguir alabando al Señor con el 159. Gloria a Jesús, gracias, Señor amado. Alabado. Grande gozo, dice ahí en mi alma hoy. Amén. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo con el hermoso, bajo todo el tiempo y feliz, porque veo de Cristo la sonrisa, grande gozo siempre en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi fe, en tu amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo tan hermoso, bajo todo el tiempo y el feliz, porque veo de Cristo la sonrisa, grande gozo siempre en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo tan hermoso, bajo todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonrisa, grande gozo siempre en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Con tu gracia alargo mi amor, gozándome en valor. Grande gozo tan hermoso, bajo todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonrisa, grande gozo siempre en mí. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Grande gozo dice que hay en el alma, ¿no? Cuando sabiendo que Él nos ha libertado y hemos sido salvos por fe solamente, amado hermano. Por haber creído, ¿no? En esta tarde vamos a estar orando por las peticiones, por las peticiones que están en los corazones de cada hermano, ¿no? Amén. Y también por los enfermos, y también orando por esta Argentina, ¿no? Por la pandemia que el Señor esté deshaciendo, ¿no? Porque esto ya sabemos que es a nivel mundial. Para eso le ha pedido a tu hermano Nicolás que nos lleve al trono de la gracia. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Amén, sí, Señor. Te agradecemos, Señor, Gracias, primeramente Señor. por poder estar aquí, Señor, para alabarte y glorificarte, Gloria a Dios, Señor. aleluya. Para poder sentir tu Señor. presencia, Señor, en medio de nosotros y en nosotros. Te pedimos, Señor, por la vida de cada Amén, hermano, aleluya, gloria a Dios. que está en este lugar, Señor, que ha venido para entregar su vida a ti. Alabado Señor, sea el para nombre de para Jesús. ti. Señor, te pido, Señor, que tú bendiga la vida de cada uno de ellos. Señor, si están pasando por lucha, por pruebas. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora, por medio de tu palabra, Señor.
Si hay alguien que está pasando por enfermedades, por dolencias, Señor, que tú estés obrando sanidad, Señor amado. Señor, y que tú estés despertando también el espíritu de aquellos, Señor, que son necesarios para la edificación. Amén, gloria a Dios, aleluya. De este lugar, Señor amado. Bendice a los hermanos que todavía no han podido llegar, ayúdalos a llegar, para que puedan, Señor, celebrar el culto juntamente con nosotros. Amén, amén, Te gloria a agradecemos, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amado hermano. Reciba al Señor, ¿no? Por todo lo que Él hace con nosotros cada día. Amén, gloria a Dios. Y cada uno, ¿no? Siempre estemos orando los unos por los otros, ¿no? Sabiendo que es necesario para poder edificarnos también, ¿no? También con la palabra, ¿no? Ayudarnos los unos con nosotros. Vamos a dar libertad a los hermanos en esta tarde con su agradecimiento. Sabiendo que tenemos un tiempo, no es una hora nomás, y el tiempo nos da para todos, ¿no? Sí, le voy a pedir a tu hermana Estela si tiene algún agradecimiento que ella pase al frente. Ahí está el micrófono, puede servir el nombre. Alabado eres, Señor. Gloria a Jesús. Te bendecimos en esta hora preciosa. Ya está. Señor. Saludos a la iglesia con la paz. Alabado eres, Señor. Gracias le damos al Señor. Saludos a la iglesia con la paz del Señor, agradecido al Señor, ¿no? Estar nuevamente en su casa para alabar y glorificar su nombre. Amén. Le damos gracias al Señor todos los días por un día más de vida que nos da, por guardarnos de esta pandemia. Gloria a Jesús. Gracias por este sacrificio tan grande que hizo Él en la cruz, ¿no? Por cada uno de nosotros. Gloria. Amén. El precio que ha pagado. Y ahora en este tiempo, ¿no? que estamos viendo la palabra que nos lleva a que tenemos que hacer, que manifestar. Alabado ¿no? eres, Señor. Que todo ese conocimiento que hemos adquirido, hoy lo podamos manifestar al prójimo, ¿no? Bendito eres Jesús. Llevar este mensaje de gracia tan precioso a las almas que necesitan, que están perdidas. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos todo para esas almas. Así que los aliento, hermanos, que estemos unidos y sigamos preparándonos para cuando llegue ese momento que el Señor permita que podamos salir a la calle, podamos llevar este mensaje de gracia a todas las almas necesitadas. Que el Señor bendiga en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la palabra de nuestra hermana, ¿no? Por el agradecimiento que le da al Señor, por haberle dado un día más de vida también, ¿no? Amén. Que Amén. el Señor siga bendiciendo a la hermana. Amén, Estela, ¿no? aleluya. Que ayude también siempre, ¿no? A estar en comunión con el Padre. Amén. A Amén. ver si nuestro hermano Nicolás tiene alguna palabra en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, hermano. Amén, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Amén. Gracias le damos al Señor por estar en este lugar, amén. 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 Y es un privilegio para nosotros, siempre decimos lo mismo, ¿vio? Pero hay un significado maravilloso el poder estar aquí para nosotros. ¿Vio? Porque hay hermanos que no lo pueden alcanzar por causa de su condición de salud, por causa de muchas cosas. Pero gracias al Señor que nos permite estar en este lugar. Gracias. Y bueno, estábamos mirando la palabra ahí en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 2. Y yo me maravillaba de esta palabra. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó sabiduría, le faltó conocimiento, dice. Y nosotros, gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, gracias a que el Señor constituyó la iglesia y dentro de la iglesia constituyó los 5 ministerios, gracias Señor que le da la iluminación a nuestro pastor para que nos pueda traer la palabra, no nos falta el conocimiento de la palabra, no nos falta, pero nosotros vemos que hay algo más, porque nosotros creemos a la palabra, declaramos la palabra, pero ahora vemos que hay algo más, y es manifestar la palabra, llevarla a la vida práctica. Y de algo así habla el apóstol Pablo acá en el capítulo 2 de 1 de Corintios. Así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, porque no me propuse saber nada entre vosotros, cosa alguna, dice,
sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve con vosotros, dice, con debilidad y mucho temor y temblor. Y hoy habíamos visto que la debilidad, nuestra debilidad es Cristo. Ahí está nuestra debilidad. Nosotros reconocemos que somos débiles, pero que somos fuertes en Él. No hay fortaleza en nuestra humanidad. ¿No? Entonces dice, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, dice, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Y ahí nosotros vemos que el apóstol Pablo habla de la manifestación de esta palabra de gracia, de esta palabra de gracia que nos es confiada. Primero le fue confiada a él, ahora nos es confiada a nosotros en este tiempo. Amén. Para que nosotros la podamos manifestar. Y yo, mirando esta semana al hermano Juan, porque me decía el hermano Juan que esta semana es el Día del Padre en Bolivia. Y yo miraba una publicación que ellos pusieron, ¿vio? Y también está nosotros anunciamos lo que nosotros somos, nuestra manifestación. Y yo me iba a la palabra y se lo compartía a mi esposa. Y dice la palabra del Señor que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Vio? Nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que nosotros no somos ciudadanos terrenales, somos ciudadanos celestiales, pero estamos en esta tierra. Y nosotros tenemos que manifestar nuestra ciudadanía celestial en esta tierra, en este cuerpo. Y a mí me quedó tan claro cuando yo vi la publicación del hermano, porque el hermano no está en su país, pero él sigue manteniendo su costumbre, sigue manteniendo su forma, la forma que sin ofender a nadie. ¿Vio? Y ahí yo pude entender, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Vio? Pero nosotros estamos en esta tierra. Jesús dijo, yo no soy de este mundo, dice. Yo no soy de este mundo. Y él hacía saber a los hombres que no era de este mundo. ¿Cómo le hacía saber? Por la manifestación del Espíritu y de poder que había en su vida. Así también nosotros estamos llamados a esa manifestación del Espíritu y de poder, que la palabra pueda ser una realidad en nuestra vida. Aunque estamos en este mundo, dicen, nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Vio? Pero manifestamos esa vida que hemos recibido con demostración del Espíritu y de poder, que el Señor le pueda hacer entender. Amén. Amén. Damos gracias por nuestro hermano Nicolás, ¿no? Amén. Maravillosa es la palabra, ¿no? Y poder ser revelada a nosotros, ¿no? Y poder entenderla también, ¿no? Para poder compartirla con cada uno de ustedes también. Amén. Gloria a Eso Dios. es lo que hace el Señor, ¿no? Con cada uno de nosotros. A cada uno según la búsqueda, Él nos muestra, ¿no? Nos revela su palabra. Amén. Le damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Nicolás. Amén. Que el Señor le bendiga, ¿no? Amén, Tanto a él aleluya. como a su familia, ¿no? Amén. Damos gracias al Señor. Y antes de recoger la ofrenda tenemos un agradecimiento más. No sé si Amén. nuestro hermano Fabio tiene un agradecimiento. Gloria a Dios, aleluya. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Glorifique, hermano. Glorifique. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A todos los hermanos, Amén. les doy gracias a Dios por un día más de vida, por mi salud, por la salud de mi familia. Les doy gracias a Dios por los alimentos que no nos hace faltar, ¿no? Gracias, Por Señor. la salud de toda mi familia, por el trabajo. Quería cantar una alabanza, ¿no? Amén. Porque vinimos a dar gracias a Dios, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gracias a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Cantamos todos juntos, ¿no? Según Amén, ustedes amén. lo conocen también. Me has tomado en tu brazo y me has dado salvación. De tu amor derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo dar ahora mi Jesús
Gracias a todos los hermanos. Gloria a Dios. Gloria a todos. Y que se vaya bendecido, ¿no? De la casa. Amén, gloria a Dios. Damos gracias por la vida de nuestro hermano Fabio, ¿no? Una bendición del hermano, ¿no? Amén, gloria a Dios. Que el Señor bendiga también igualmente a su familia, ¿no? Amén. Grandemente, en todo. Gracias, Jesús. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús que él haga el servicio de la ofrenda en esta tarde. Gloria. Vamos a estar cantando el coro, es el 222. Hay una fuente en mí, dice. Puesto de pie, amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hermano Jesús, a orar por la ofrenda. Amén. Padre bendito, bendiga las ofrendas que hacen Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora tenemos al siervo con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea. Pueden tomar asiento, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Alabado sea tu nombre, nuestra obra maravillosa, Padre. Gloria a Dios. Grande y Pueden maravilloso. tomar asiento, pueden tomar asiento. Gracias le damos al Señor por lo que estamos, ¿no? Amén. Y bueno, y vamos a orar por lo que no están. Bendito eres. Que el Señor les bendiga. La importancia, ¿no? de estar todos juntos, dice. Alabado. ¿No? Estar todos juntos los hermanos, todos, dice. Creo que es en el Salmo 133. 133, ¿no? Amén. Vamos a leerlo. Alabado sea el Señor. Si usted encuentra antes que yo, puede leer, hermano. No creo que encuentre antes que yo. No creo que encuentre usted antes que yo, porque yo siempre gano. ¿Sí, hermano? Sí, amén, hermano. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida Amén. eterna. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor, ¿no? Dice que Dios envía bendición y vida eterna. Fíjese, cuando estamos todos juntos, o cuando estamos juntos en armonía, ¿no? Con un solo pensamiento, con un solo hablar, con un solo sentir. Bendito. Entonces ahí Dios nos envía bendición y vida eterna. Grande y poderoso es Jesús. Claro, en esta versión 1569, vos tenés la misma versión que yo, Nico. Ahora atrás. Mirá y... No, le estoy leyendo mal. 133. Sí, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, ¿no?
Y bueno, más o menos lo mismo. Y bueno, gracias le damos al Señor por su palabra, porque es importante que nosotros entendamos lo que vamos haciendo, ¿no? Bendito. Porque haciendo alusión al fin de semana pasado, Alabado. que tuvimos todos, la mayoría de los hermanos en la iglesia, nos faltó casi ninguno. Grande y poderoso. Y qué hermosa presencia del Señor y Aleluya, qué hermoso espíritu que había, ¿verdad? Gloria a Dios. Y tenemos que darle valor a estas cosas, porque si no le damos valor, entonces no se mantiene. Bendito eres Jesús. No le digo por ustedes porque ustedes están, lo digo por Santo aquellos que no están. siempre, Señor. No, Te adoramos. venir al culto no es un sentimiento. Yo no vengo a la iglesia por sentimiento, sino por convicción, ¿no? Por persuasión. Gloria. El Espíritu Santo nos persuadió a nosotros Bendito. de lo que nosotros somos ahora, ¿no? Que somos hijos de Dios, que tenemos un nuevo nacimiento, que somos miembros del cuerpo de Cristo, Aleluya. que tenemos que venir a la iglesia porque le tenemos que hacer culto al Señor. Gloria a Dios. Y bueno, es algo que no es algo de hoy me siento bien, hoy estoy mejor, entonces me voy a la iglesia. Hoy no me siento tan bien, me siento cansado, cansada, me siento... Alma te alaba, Jesús. Y entonces no voy. No, no es así. Esto es convicción, Gloria. es persuasión por parte del Señor. Bueno, gracias le damos. Esperemos que los hermanos que hoy no están lo puedan entender. Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Vamos a leer ahí, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 2 estábamos leyendo. Alabado. Gloria al nombre del Señor. Hay a veces que Dios nos pone en algunos lugares y nosotros no lo tenemos que ver como que nos pone el hombre, sino que nos pone Dios, ¿no? Gloria a Dios. Y que es un privilegio. Es un privilegio. Lógicamente que cuando nos ponen ahí está todo bien, pero después nosotros vamos viendo las dificultades que hay en esos lugares, Bendito. que hay situaciones difíciles a veces, ¿no? Se hace difícil ocupar ese lugar. Bendito eres Pero Dios. si Dios nos puso, es porque seguramente Él nos quiere perfeccionar. Y si yo me salgo de ese lugar, entonces llegaré al perfeccionamiento. Alabado. Podré llegar yo al perfeccionamiento. Por ejemplo, yo dejo de ser pastor, ¿no? Y digo, bueno, muy embromado esto de ser pastora, que está soportando esto, que está soportando lo otro, no sé. Y entonces, bueno, entonces no se hace problema, el Señor pone a otro. Pero el perfeccionamiento yo no lo alcanzo. Mi alma te alaba. Por eso hay que darle valor, ¿no? A lo que usted va recibiendo, ¿no? Usted va recibiendo un lugar en la iglesia, una responsabilidad. Eso no le da al hombre, eso le da a Dios. Gracias, Jesús. No, porque Dios quiere usar el don que Dios ha puesto en usted. Alabado. Dios quiere usar eso que usted ha recibido por medio del Espíritu Santo para edificar la iglesia o para perfeccionarlo. Gracias, Jesús. Bueno, gloria al nombre del Señor. Estas cosas tenemos que hablar más para que podamos mantenernos donde Dios nos pone. Poderoso eres Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vamos a leer ahí en el capítulo 2, dijimos, en el versículo 6. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perece. Fíjese, después de tanto tiempo, nosotros siempre, el libro de Corintios, siempre lo ligábamos a los hermanos legalistas, a los hermanos, porque decimos, bueno, los legalistas son niños carnales, decíamos nosotros. Pero después, ahora el Señor nos viene y nos ilumina y nos hace ver que la iglesia de Corintios fue fundada por el apóstol Pablo. Pablo fue la que, porque en ciertos capítulos y versículos él dice, yo os engendré en el Evangelio. No, yo soy vuestro Padre espiritual. Entonces yo me ponía a pensar, pero entonces la iglesia de Corintios no era una iglesia legalista, no, sino que es una iglesia de gracia, pero sin embargo los hermanos se comportaban como niños carnales y no como hombres espirituales. Fíjese, entonces
Entonces va cambiando ahí todo nuestro pensamiento que teníamos. Porque nosotros pensábamos que, bueno, éramos niños cuando estábamos en la legalidad. No, cuando estábamos en la legalidad éramos religiosos. Como dice ahí en el capítulo 2 de Romanos, de Romanos capítulo 2, y también creo que Romanos capítulo 10, cuando Pablo habla a los judíos, que ellos querían alcanzar la justificación por medio de las obras, ¿no? Y Pablo decía, no, es por medio de la fe, y le mostraba por medio del Antiguo Testamento que era por fe, no era por obras. Entonces, ahora, ¿cuál es nuestra visión? Que la iglesia de Corinto era una iglesia de gracia, y entonces nosotros decíamos que en la gracia éramos todos hombres espirituales por el conocimiento que teníamos. Pero ahora nos damos cuenta que no es así. Puede haber una iglesia de gracia donde los hermanos no han crecido espiritualmente, sino que han recibido el conocimiento, pero no han podido manifestar la vida del hombre espiritual. Entonces viene Pablo, después de un tiempo habrá vuelto a donde ellos estaban, y dice, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿no? Y él dice, en el versículo 3, estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, que nosotros ya lo hablamos de eso. El Espíritu y el poder, con la demostración del Espíritu y de poder. Es decir, que él mostró, por medio de rendirse al Espíritu Santo, mostró el poder de la palabra que él predicaba. Amén. Entonces iba con el Espíritu y iba con el poder. Y nosotros sabemos que la palabra que él predicaba, cuando nosotros lo llevamos a la vida práctica, esa palabra se transforma. ¿Y se transforma en qué se transforma? En el fruto del Espíritu que es Cristo en nosotros. Es decir, que cuando nosotros estamos sujetos al Espíritu Santo, lo que manifestamos es a Cristo. Es a Cristo. Cristo se manifiesta con toda su carácter, con todos sus sentimientos y su pensamiento. Nosotros cuando manifestamos la palabra, cuando llevamos la palabra a la vida práctica, lo que se manifiesta es Cristo en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y ahí eso se va viendo al hombre espiritual después. Pero Pablo no veía eso en los Corintios. Una iglesia que fundó el apóstol Pablo, fíjese, no la fundó el pastor Ramón Encina, la fundó el apóstol Pablo, un hombre que fue usado por Dios de una manera muy grande, ¿no? Y él con su predicación no pudo lograr, con toda la predicación de la gracia, no pudo lograr que estos hermanos anduvieran como hombres espirituales. ¿Y quién puede negar que Dios estaba con el apóstol Pablo? Entonces no depende de la palabra muchas veces, no depende del que enseña muchas veces depende de aquel que recibe la palabra. ¿Qué hace con eso? ¿Qué hace con ese conocimiento que recibió? ¿No? ¿Es persuadido a llevarlo a la vida práctica? Y Pablo les enseñó bien a ellos. En el 6 dice que leyó nuestro hermano Nicolás, empero hablamos sabiduría entre los perfectos. Perfecto significa crecido, maduro y desarrollado en todas las cosas en Cristo, ¿vio? Pablo esperaba encontrarse con hombres perfectos. Una persona perfecta no es una persona que no erra nunca, ¿no? Puede equivocarse en algún aspecto, pero es crecido en la manera de pensar, es crecido en la manera de sentir y es crecido en la manera de actuar, ¿no? Eso es perfecto, es una persona perfecta. Pero él le dice, pero hablamos sabiduría entre los perfectos, alabado sea el Señor. Ahí en el capítulo 14, 20, vamos a leer, si alguien encontró, puede leer. Primera de Corintios, capítulo 14. 14, 20. Sí. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar,
y no sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, perfecto significa maduro, pero maduros en el modo de pensar, ¿no? Entonces, nosotros ahora a veces nos apresuramos, ¿no? Nos apresuramos, ¿por qué? Porque estamos ansiosos. Estamos ansiosos de que la iglesia se forme. Entonces, vamos colocándose en los lugares a personas que no han alcanzado la perfección. No la han alcanzado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ponemos una carga más pesada sobre esas personas y esas personas pueden tropezar, ¿no? Pueden recibir una herida de muerte aún así. Y eso es el error del pastor, por supuesto, que, bueno, a veces nos dejamos llevar por la ansiedad. ¿Vio? Y entonces, ¿leíste el número? 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo, en el sentido, en la forma de sentir. ¿Por qué? Porque Pablo ya le había dado el conocimiento para que entendieran, para que sintieran de otra forma. Ya les hacía ver a ellos que la manera que tenían de sentir, la manera que ellos tenían de sentir antes de conocer el Evangelio de Pablo era una manera de sentir carnal. ¿No? Pero ahora no. No seáis niños, no seáis carnales, ¿no? No seáis niños en el sentido, sino ser niños en la malicia. ¿Vio? Ahí está. Ser niños en la malicia. Pero perfectos en el sentido, en el modo de pensar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, hermano, cómo nosotros vamos entendiendo. Primero, antes de poner orden en la iglesia, tenemos que poner orden en nuestra propia vida. Amén. Y antes, no podemos ordenar la iglesia si individualmente cada uno de nosotros no ordenamos nuestra propia vida. Dios, no seguimos la palabra. Primeramente empieza, ¿por qué? Porque el juicio de Dios comienza en nosotros. Yo no puedo juzgar ahí a mi hermana, primero me tengo que juzgar yo mismo. No, tengo que juzgarme yo y tratar de ser perfecto yo y tratar de no ser niño carnal yo. Y entonces de esa manera la iglesia se va a ir arreglando, se va a ir ordenando la iglesia. Amén. ¿Cuántos los creen? Amén. Pero hablamos sabiduría ante los perfectos, sabiduría no de este siglo. No hablamos de filosofía, no hablamos de ciencias naturales, no, hablamos de la sabiduría que no es de este mundo. No, porque esa es los teólogos, los filósofos, y ellos tienen mucho conocimiento y mucha sabiduría con respecto a las cosas de este mundo, pero nosotros no hablamos eso. Para mí él estaba hablando de los griegos ahí, ¿no? Porque los griegos eran personas que buscaban sabiduría. Pero hablamos sabiduría entre los perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios. Y nosotros sabíamos que en el 30, versículo 30, capítulo 1:30, sabemos que la sabiduría de Dios es Jesucristo. Amén. Mas por Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces, ¿cuál es la sabiduría que nosotros hablamos? El Señor Jesucristo. Hablamos del Señor Jesucristo, ¿no? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. El único que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo fue el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ninguno de nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. En Adán, cuando estábamos en Adán. Ninguna persona nacida en Adán fue predestinada para alcanzar la salvación sin Cristo. No, nadie fue predestinado. Porque muchos creen que fueron predestinados desde el vientre de su madre para ser salvos. No, si fueron predestinados desde el vientre de la madre, quiere decir que ya nacieron salvos sin pasar por la cruz. Sin pasar por la cruz. Y nadie puede ser salvo sin la cruz. Porque la salvación la obró el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Él pagó el precio por nosotros. Amén. ¿No? Entonces, el único predestinado desde antes de la fundación del mundo fue nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. El único. Y entonces dice, la cual Dios predestinó a esta sabiduría. Dios las predestinó desde antes.
a esta sabiduría, porque está hablando de la sabiduría. Más hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, dice. Lo dice claro acá. ¿Qué predestinó Dios desde antes de la fundación del mundo? La sabiduría. ¿Quién era la sabiduría? Jesucristo, nuestro amado Señor. ¿Hay alguna duda entonces de que Jesucristo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo? No se dice de nosotros en ninguna parte, en ningún versículo de la palabra que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. O desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Nosotros alcanzamos la salvación por medio de la sabiduría, es decir, por medio de Jesucristo. Porque también leíamos en el capítulo 1, creo, ¿no? Cuando él dice que agradó a Dios salvar por medio de la sabiduría, en el capítulo 1, el versículo 21, ¿verdad? Dice, fíjese, escuche bien lo que dice. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios, ¿quién era la sabiduría de Dios? Jesucristo. Solamente, ¿qué le dijo Tomás? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Hace cuánto tiempo que estoy con vosotros? Le dice el Señor, ¿no? A Tomás. Pero entonces dice, por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, es decir, a Jesucristo, ¿no? A Dios, por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios, por la sabiduría, por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar. Fíjese, ¿salvar a quién? Por la locura de la predicación a todos aquellos que creen, dice Pablo en el capítulo 1, 16 y 17 del libro de Romanos. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando acá la palabra de Dios nos dice que predestinada fue la sabiduría, esta sabiduría desde antes de la fundación del mundo, se está refiriendo a Jesucristo nada más. Y esto es maravilloso. Entonces nosotros hemos aprendido mal cuando se nos dijeron que nosotros estábamos predestinados desde el vientre de nuestra madre para ser salvos. Nosotros en el vientre de nuestra madre estábamos predestinados para irnos al infierno y a la condenación eterna. Para eso estábamos predestinados. O no predestinados, sino que estábamos, porque Dios no predestinó al hombre para la condenación eterna tampoco. Pero por causa del pecado de Adán estábamos destinados desde el vientre de nuestra madre, estábamos destinados a ir al infierno y a la condenación eterna. Pero gracias a Dios que Dios intervino, ¿no? Que Él se acercó a nosotros, se reveló a nosotros por medio de la predicación, porque ahora entendemos que el bautismo no salva, lo que salva es la predicación. La predicación es lo que salva. Por eso nosotros predicamos y tenemos que predicar el Evangelio. No a toda criatura, tenemos que predicar el Evangelio. Y la persona si cree es salva. Y si no cree es condenada por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Eso dice la palabra. Versículo 7, capítulo 2 de Primera de Corintios. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, es decir, señaló de antemano. Eso significa antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si hubieran conocido ¿qué? La sabiduría que Dios había predestinado. Si hubieran conocido a Jesucristo como la sabiduría de Dios, como aquel que era el medio de salvación para obtener la vida eterna, para obtener la liberación del infierno, no lo hubieran crucificado. Pero al no haber creído esa generación, al no haber creído en el Señor Jesucristo, que Él era el Salvador, que era la sabiduría de Dios, ellos alcanzaron la condenación. No todos, porque muchos creyeron, ¿amén? Muchos en aquella época creyeron. Y los que creyeron fueron los primeros cristianos. Dice en el 8,
la que ninguno, dice, de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito. Eso cuando usted lee, usted tiene que respetar las comas y los puntos. Los dos puntos. Nosotros tendríamos que aprender todo lo que está relacionado con, ¿cómo se llama esa materia? Con puntos, no es álgebra, sino que todo lo que es punto, coma, corchete, Sí, pero hay una palabra que se usa para eso. Bueno, porque nosotros tenemos que detenernos en las comas, tenemos que detenernos en los puntos, tenemos que detenernos en los dos puntos, en los acentos, tenemos que detenernos en todo. ¿Por qué? Porque ahí cambia el sentido de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo. Entonces dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, y ahí tiene dos puntos, quiere decir que ahí después de los dos puntos va a escribir lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. ¿Vio? Gloria al nombre a eso. Está escrito en Isaías 54:4. Entonces, nosotros tenemos que ver las cosas que ojo no vio. ¿Qué nos vimos nosotros? ¿No? O el mundo, o el hombre, ¿qué nos vio? No vio la sabiduría de Dios. La tenían delante de sus ojos, pero no la vieron. Ni oreja escucharon, oyeron hablar al Señor, pero no lo tuvieron en cuenta. Ni han subido en el corazón del hombre, son las que ha preparado para aquellos que le aman. Quiere decir, pero nosotros hemos oído, hemos escuchado, ¿no? Ha subido a nuestro corazón la sabiduría de Dios, que es Jesucristo. Porque ahora nosotros hemos alcanzado la salvación y la vida eterna, por eso que estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? ¿No? Todo relacionado con Jesús. Nosotros hemos creído, y por medio de que hemos creído ahora alcanzamos la salvación y la vida eterna. Amén. Pero fíjese lo que dice el 10. Pero Dios no las reveló a nosotros. ¿No? A nosotros, ¿a quiénes? A aquellos que creímos, no las reveló a nosotros. Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Aleluya. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? El hombre solamente, sino el espíritu del hombre que está en él. Es decir, cada hombre sabe lo que hay en él. Sabe lo que piensa, sabe lo que siente, cada hombre. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Amén. Nosotros a través del Espíritu, fíjese cuán dependientes nosotros somos del Espíritu Santo. Como dice ahí en Romanos 8:9, ¿no? Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, en la palabra. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero nosotros tenemos el Espíritu del Señor en nosotros. Amén. Él mora en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, no el sentir del mundo, la palabra del mundo, no hemos recibido nada del mundo. Por medio del Espíritu Santo se da a entender, por supuesto, ¿no? Por medio de la sabiduría de Dios, nosotros no hemos recibido nada del mundo. Dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. ¿Para qué hemos recibido? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Si no tenemos el Espíritu Santo, si no hubiéramos recibido el Espíritu Santo, nunca hubiéramos sabido lo que Dios nos dio a nosotros. ¿Y qué nos dio a nosotros? Dios nos dio su sabiduría, nos dio la salvación, nos dio la justificación, nos dio el perdón de pecado, nos dio el nuevo nacimiento. Todo lo que vimos en el libro de Romanos del capítulo 1 al capítulo 8. ¿No?
para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos lo que Dios nos ha dado, no con palabras doctas, no infladas, de palabras de humana sabiduría, más con doctrina. ¿Cómo dice en su Biblia? El 13. Dice, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Veo acá dice, en mi Biblia más antigua dice más con doctrina. Hablamos con doctrina, con enseñanza, hablamos con instrucción. Es decir, Pablo decía, no le decía a los corintios que ellos hacían eso. Él decía que él hablaba así. Él hablaba de esa forma, ¿no? Porque dice, por lo cual hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Más con doctrina, con enseñanza, con instrucción hablamos nosotros, ¿no? Más con doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Acomodando lo espiritual, ¿no? Acomodando lo espiritual, lo que la palabra dice, a lo espiritual. Entonces dice en el 14, mas el hombre animal, el hombre nacido de Adán, ¿no? Como también dicen en el versículo 15 que vamos a leer ahora, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre que no recibió el Espíritu Santo, el hombre que no nació de nuevo, el hombre que no aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, no percibe las cosas que son del Espíritu. No percibe la doctrina, no acepta la doctrina, ¿no? Entonces dice, más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque si nosotros recibimos la doctrina por el Espíritu, porque dice en el 13, más dice, por lo cual hablamos no con palabras doctas de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual o lo espiritual. Dice en el 12, nosotros hemos recibido no al Espíritu del mundo, sino al Espíritu que es de Dios, para que nosotros conozcamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, si nosotros recibimos el Espíritu de Dios en nosotros, entonces nosotros aceptamos la doctrina, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios nos ha dado, nos hace saber que la doctrina no viene del hombre, sino de Dios. Amén. Pero cuando no se acepta la doctrina, la enseñanza, la instrucción, entonces uno tiene que detenerse un poquito allí. Eso no quiere decir que no haya recibido el Espíritu Santo. Ahí usted se tiene que dar cuenta que hay algo en usted, no que se rebela contra el Espíritu. Hay algo que no acepta la doctrina porque hay algo en usted, no usted, sino que hay algo en usted que se rebela contra el Espíritu. ¿Y ese qué es eso que se rebela contra el Espíritu? El hombre animal. Porque el hombre animal no percibe las cosas que es. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que hay dos vidas en usted, pero Pablo ya nos enseñó a nosotros con respecto a las dos vidas, ¿no? Que la vida del hombre viejo, ¿dónde quedó? En la cruz, ¿verdad? Fue crucificada, muerta y sepultada y nunca más resucitada. Pero ahora descubro que me estoy resistiendo a la doctrina. Y entonces dice que el hombre animal resiste la doctrina. Ah, pero yo pensé que al hombre animal o al viejo hombre yo lo había dejado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero ahora yo veo que se manifiesta. ¿Dónde se manifiesta? En mí. ¿Y cómo me doy cuenta que se manifiesta en mí? Porque no estoy aceptando la doctrina que viene del Espíritu. Entonces, ¿entiende, hermana? ¿Hermano? Entonces, ¿qué me está mostrando la palabra? Que mi fe no es sincera, no es verdadera. Cuando yo dije que el hombre viejo murió, verdaderamente lo dije de boca para afuera, porque todavía el hombre viejo está. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está resistiendo. ¿Qué está resistiendo? Al Espíritu. A la palabra está resistiendo.
Entonces no solamente es declarar, sino que demostrar por medio de la realidad, por medio, el pastor está predicando la doctrina, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros que nos da certeza de que la doctrina que está enseñando el pastor en la iglesia es verdadera, pero sin embargo hay algo en mí que se resiste a la doctrina. Entonces eso, ¿qué es eso? Eso es el hombre animal, porque dice en el versículo 14, mas el hombre animal no percibe, no recibe, no acepta las cosas que son del Espíritu. ¿Vio? ¿Y qué nos da el Espíritu? Doctrina. Hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, dice. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces usted puede discernir y puede ayudar a un hermano, a una hermana. Esto lo hablamos para que nos ayudemos los unos a los otros. Pero hermana, ¿cómo usted no va a aceptar? Usted le habla a una hermana, ¿cómo usted no va a aceptar la doctrina si usted dijo que el hombre viejo murió? Usted dijo que el hombre viejo murió, que fue crucificado, muerto y sepultado, pero ahora usted no está aceptando la doctrina cuando la doctrina es del Espíritu. ¿Por qué es del Espíritu? Porque viene de la palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza. Entonces tengamos cuidado nosotros, hermanos. Examinémonos a nosotros mismos, juzguémonos a nosotros mismos. ¿Está el hombre viejo muerto realmente en nosotros? ¿Está realmente, fue crucificado, me he despojado, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 9? Vamos a leer ese versículo. Vamos a leer. Habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. El hombre viejo o el hombre animal, porque es un hombre que se resiste a Dios, es un animal que no entiende las cosas espirituales. Cuando no entiende las cosas espirituales es porque es como una bestia, sin entendimiento, dice la Biblia. Pero nosotros, los que tenemos el Espíritu de Dios y los que somos nacidos de nuevo, no somos hombres bestias, somos una nueva creación que puede entender lo espiritual. ¿Alguien encontró, hermano? Hermana, puede leer. Colosenses capítulo 3, versículo 9, 10 o 11, por ahí es, donde dice, despojado del hombre viejo con sus hechos. Bueno, lo voy a buscar. Gracias le damos al Señor. Capítulo 9. Versículo 9, ¿no? Versículo 9. Sí. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Entonces, ¿cuál era el problema de la iglesia de Corintio? La iglesia de Corintio, tal vez venían de Romanos ellos, en la enseñanza. Venían de la enseñanza de Romanos y habían dicho amén cuando Pablo les enseñó que el hombre viejo estaba muerto, que estaba crucificado, muerto y sepultado. Pero ahora viene Pablo con la doctrina del Espíritu y ellos no lo aceptaron. Y no aceptaron la doctrina. La doctrina trae orden dentro de la iglesia. Sin las doctrinas somos como un cuerpo humano sin esqueleto. ¿Dónde se va a sostener la carne? Acuérdense del valle de los huesos secos, ¿no? ¿Dónde se sostuvo toda esa carne? En los huesos. Ahí se sostuvo la carne. Y bueno, la doctrina es como el esqueleto dentro del cuerpo humano. Sin la doctrina no nos podemos sostener en la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Aceptar la doctrina, la enseñanza, la instrucción que viene por medio del hombre espiritual, que es el pastor, y todos sus colaboradores, ¿no? Hablamos de pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles, que son hombres espirituales porque han alcanzado una madurez, por eso tienen un ministerio. Entonces, nosotros aprendemos de ellos la doctrina y nos sostenemos en el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando nosotros nos rebelamos en contra de la doctrina, ¿vio? Entonces no podemos sostenernos en el cuerpo de Cristo. Ahora entendemos por qué hay hermanos que estaban y ahora no están. Porque habían hermanos que estaban y ahora no están, porque no se sostuvieron en el cuerpo.
no aceptaron la doctrina, no aceptan las enseñanzas. Y entonces no pueden permanecer. ¿Se entiende, hermano? Que no nos vaya a pasar a nosotros, hermanos amados. Que no nos vaya a pasar a nosotros. Vamos a ir terminando, hermano. Por lo cual, también hablamos, no conductas palabras, en el capítulo 2, versículo 13, de humana sabiduría, más con la doctrina del Espíritu, acomodando, ¿no?, lo espiritual a lo espiritual. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 12, a ver si algún hermano me puede leer. Capítulo 10, versículo 12, ¿alguien encontró? Dice, porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Nosotros, empero, no nos gloriamos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió para llegar aún hasta vosotros. Fíjese como hay algunos, ¿no?, dentro de la iglesia, ¿no?, que ellos se miden a sí mismos. Ellos se creen ellos mismos que ellos pueden sostenerse por su pensamiento, por su sentimiento y por su manera de pensar se pueden sostener, pero a la larga no se sostienen. A la larga terminan yéndose del cuerpo, de la iglesia, ¿no? Y gracias al Señor por los que permanecen. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. ¿Vio? No son locura, no, pero es una locura lo que enseña el hombre espiritual, lo que enseña el pastor. Es una locura lo que dice. Yo no voy a aceptar eso. Dicen. Pero entonces, ¿qué pasa? Va en contra del Espíritu. ¿Quién va en contra del Espíritu? El hombre animal. ¿El hombre espiritual puede ir en contra del Espíritu? No. Dice amén al Espíritu. Entonces, son locuras y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente, con una mente renovada, con la mente de Cristo. Pero el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual, ¿vio? El espiritual le juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Fíjese, el hombre espiritual tendría que decir, ¿no? El hombre espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. ¿Qué hace el hombre espiritual para no ser juzgado? Y el hombre espiritual, para no ser juzgado, acepta la doctrina, acepta la enseñanza. ¿De quién? Del Espíritu. ¿Amén? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció? El Espíritu, ¿no? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? ¿Quién le dijo cómo se tienen que hacer las cosas? Y a veces hay hermanas y hermanos que se atreven a decir, así se tiene que hacer, o así se tiene que hacer, se atreven a decir, cuando no tienen que atreverse a decir, tienen que tener temor, ¿no? Pero bueno, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Es la palabra del Señor. La palabra del Señor y la mente de Cristo. No, ahí está todo, en la palabra del Señor. Le invito a ponerse de pie, hermanos amados. Gracias le damos al Señor por su palabra. El Señor les bendiga y que se vayan bendecidos. Yo les dije a ustedes que esto no es dirigido a ni una persona, que esto es dirigido a la iglesia, que necesitamos escuchar esta palabra para ordenar la iglesia. Tenemos que ordenar la iglesia, ¿no? Porque ese es el trabajo de Pablo en la iglesia de Corintios. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote a ti, Señor, esta nueva oportunidad que tú nos das para hacerte el culto a ti. Gracias por los hermanos que han venido, Señor. Nunca te olvides, Señor, de aquellos que son fieles, Señor. Señor, mira a los fieles, mira a aquellos, Señor, que a través de las dificultades, a través
de las adversidades, ellos están siempre, Señor. Señor, tal vez yo no les tenga en cuenta, pero tú, Señor, no puedes no tenerlos en cuenta, Señor. Ellos son aquellos que permanecen, aquellos que a pesar de las luchas, de las pruebas, de las situaciones, ellos siempre están, Señor. Yo te pido, Señor amado, que tú les bendigas grandemente, Señor. También te pido bendiciones por aquellos, Señor, que no son tan fieles, pero que tratan, Señor. Ayúdales, Padre Santo, para que logren, Señor, alcanzar a aquellos que son fieles, que son verdaderos, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien necesita oración puede pasar, si no, vamos a terminar, hermano. Alguien que necesite oración, vamos a orar por la hermana. Y ya terminamos, hermano. Gloria al nombre del Señor. También el hermano Fabio. Manéjeme esto. Manéjame esto más. Gracias, le damos. Vamos a orar todos por ellos, ¿no? Hoy oramos por ellos y me pongo contento de verla también a la hermana Norma. Ha batallado una lucha, una batalla muy grande. Y yo creo que ya venció nuestra hermana. Gracias, Señor. Estoy muy contento por la victoria que Dios le ha dado. Gloria al nombre del Señor. Eso nos pone contentos porque ella es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar por nuestra amada hermana. ¿Su nombre? La hermana Silvana. Señor, estamos delante de tu presencia. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, Jesús. te pido Gloria a que tu tú nombre, bendigas, Señor amado. A nuestra hermana Silvana. Sí, Padre de la Que gloria. la conduzca, Señor, en todo lo que ella ha determinado hacer. Sí, Señor, Señor. ayúdala, bendícela tanto espiritualmente como materialmente. Señor. Sí, Padre de la Señor, dale gloria. sabiduría, entendimiento en toda esta tu palabra. Señor, la entregamos en tus manos para que tú te responsabilices de ella, Señor. Señor, ayúdala en cada momento de su vida. No permita que el mal, Señor, le toque ni siquiera un pelo. No permite que el enemigo le dañe nunca. Sí, Señor amado. Cubre también a sus hijos, Señor. Sí, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, En el nombre te de amado, Jesús te lo Señor. pido. Amén. También te pido por nuestro hermano Fabio, Señor. Bendice, Padre. Tú conoces Te la rogamos necesidad por de nuestro hermano, Señor. Señor, que tú le bendigas grandemente a Sí, nuestro Padre hermano de la Fabio. gloria. Que lo fortalezca, Señor. Sí, Señor. Que lo llene de tu poder, Señor. Sí, Padre amado. Que le dé la victoria en aquellos Gloria a tu momentos que él nombre, todavía no lo ha alcanzado, Señor. Ábrele la mente, Señor. Dale entendimiento y sabiduría, Gloria a Señor. ti, Señor. Señor, dale, Señor, a él lo que él necesite para alabarte, para Sí, Señor, glorificarte amén. y para seguirte, Señor. Bendice su hogar, Gracias, bendice su Señor. familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a El Dios. Señor les bendiga, la reunión ha terminado, hermanos. Amén.